Bueno, en primer lugar, pues gracias a Pepe y a la organización por confiar en mí en esta presentación, que al principio me llevé las manos a la cabeza y pensé por dónde empiezo. Y entonces, bueno, la verdad que tengo que decir que he aprendido mucho de estudiar el tema, ¿no? Y lo he intentado enfocar en base a cosas que creo que nos pueden aportar en la consulta y en el día a día. Entonces, es una presentación en la que hablaremos de familias que viven juntas, de familias que viven pues, separadas. Hablaremos de vacunas, evidentemente. Hablaremos de nuestro rol como profesionales sanitarios. Hablaremos de decisiones judiciales, pero siempre poniendo el foco en nuestros pacientes, ya sean pequeñitos, de mediana edad que todavía deciden los padres, o ya adolescentes. Entonces vamos a hacer 4 casos en el que voy a intentar sacar pues, temas de interés en cada caso. Ya sé que no hay interactivo, pero bueno, si queréis levantar la mano, decir un poco para que yo sepa si veis cómo va. El primer caso dice, es un niño de 1 año con padres separados desde hace 3 meses, que la madre tiene la guarda individual y el padre tiene un régimen de estancias con el hijo de un día intersemanal sin pernocta y fines de semana alternos. La madre quiere administrar las vacunas, pero sabe que el padre se ha negado a que su hijo sea vacunado. El pediatra le recomienda la vacunación, tiene 1 año, de triple vírica y meningitis tetravalente, porque aunque todavía no está en el calendario financiado, podemos decir, es muy recomendable para dicha edad y la recomienda el Comité Asesor de Vacunas. Entonces, ¿con qué afirmación estaríais de acuerdo? La madre las puede administrar todas, pues es quien tiene la guarda individual. Sin acuerdo entre ambos padres solo se pueden administrar las vacunas del calendario del Sistema Nacional de Salud. Si el pediatra las recomienda y la madre consiente en beneficio del menor, pueden administrársele ambas vacunas. Si hay oposición del padre, deberá decirlo el juez. Y dado que no hay acuerdo y que las vacunas del calendario del sistema público no requieren una autorización explícita de ambos, solo se podrá administrar la del calendario del Sistema Nacional de Salud y no la meningitis tetravalente en dicha visita. Sé que hay matices y que alguna a lo mejor requiere explicación, pero bueno, ¿estaríais de acuerdo con alguna en concreto? Vale. Bueno, hemos puesto la E y vamos a explicarla. Ya os he dicho que hay matices, porque probablemente la C hay algo dentro de la E. ¿Vale? En primer lugar, vamos a distinguir qué es la responsabilidad parental o potestad parental y qué es la guarda. La potestad parental es una función que tiene cada uno, una función que va inherente al hecho de tener un hijo, una función inexcusable dentro del marco de la familia para proteger y velar por el desarrollo de aquel hijo, teniendo en cuenta su personalidad y todo el desarrollo futuro. La potestad parental es de cada progenitor, tanto si la familia están juntos como si están divorciados. Es muy raro el caso en el que la responsabilidad parental se le ha quitado a un progenitor. ¿Vale? De entrada hemos de entender que el padre, por el hecho de ser padre, va a tener esa responsabilidad parental. La guarda son la guarda o la custodia, se dice actualmente más la guarda, es, digamos, todas las obligaciones que por el hecho de tener el niño, pues vas a velar por ello, ¿no? Pues si el niño tiene anginas, lo llevarás al médico, decidirás qué come y tal. Pero hay determinadas decisiones que son extraordinarias en el día a día, como puede ser, pues si un niño tiene que ir al psicólogo, qué escuela vamos a decidir, si vamos a administrar unas vacunas que no están dentro del sistema normal, bueno, ya el sistema financiado, sino que son unas vacunas extras, ¿no? Medicaciones extras, pues tendría que haber un consenso entre los dos progenitores, porque los dos tienen responsabilidad sobre ello. Por lo tanto, todas las decisiones que exceden el día a día estarán en el ámbito de la responsabilidad parental. Y esto es importante, ¿vale? Y todo lo demás, pues en la guarda. Entonces, si hay acuerdo entre ambos, es muy fácil. Si no hay acuerdo, pues bueno, se queda sin poner la vacuna, por ejemplo, o bien uno de los dos
puede elevarlo a la autoridad judicial. No es el médico quien lo eleva, sino es uno de los dos progenitores, lo eleva a la autoridad judicial y no es el juez quien decide, sino que el juez da la capacidad de decidir a uno de los dos. ¿Vale? Entonces, es importante entender que cualquier actuación sanitaria, esta es una ley del 2002, cualquier actuación en el ámbito de salud requiere un consentimiento que tiene que ser previamente informado de aquel acto médico. En nuestros pacientes, que en este caso es un menor, el consentimiento, que normalmente lo da el propio paciente, en este caso lo dará el representante legal, que van a ser los titulares de la potestad parental. ¿Vale? Este consentimiento puede ser de dos tipos. Es un consentimiento tácito o un consentimiento expreso. El consentimiento tácito es aquel que se deriva de una acción, digamos, se desprende de la actuación de los padres. Es decir, si los padres te lo traen a la consulta, tácitamente te están indicando que tú lo revises, ¿no? Es un consentimiento tácito. El consentimiento expreso puede ser verbal o escrito. Tienen valor los dos. Generalmente, normalmente nos regimos por consentimientos en nuestra actuación del día a día verbales. Hay actuaciones más extraordinarias que debería haber un consentimiento escrito. En vacunas, el ejemplo muy claro es en las vacunaciones escolares, ¿no? Como los padres, los representantes no están delante en el día de la vacunación, pues se firma un consentimiento escrito, ¿no? Entonces, nosotros normalmente vamos a presuponer que los padres... ¡Ay! He hecho algo que no debería hacer. Así. Vale. Que los padres que vienen a la consulta digamos que nos lo traen para la vacunación, explicamos, entendemos que si no nos dicen lo contrario hay consentimiento por parte de los dos, si no lo hay es recomendable escribirlo en la historia. O sea, siempre que haya una situación un poco de conflicto, al menos escribirlo, ya que también hay documentos, que ya se han elaborado documentos, y hay uno, me parece que colgado en la página del Comité Asesor de Vacunas, que es consentimiento para algunas situaciones, pero al menos el juez nos dice que lo escribamos en la historia clínica. El expreso va a tener valor en los dos casos, pero a efectos de prueba, si hubiera cualquier problema, realmente con el verbal es una palabra de uno contra el otro, por tanto el escrito tendrá mucho más valor. Por tanto, en nuestra situación teníamos un niño menor de 12 años, era un niño de un año, un lactante de un año, que por tanto, ¿quién va a consentir para esta actuación? Pues los representantes, sus representantes, los titulares de la potestad parental. Si hay desacuerdo entre progenitores, si se trata de vacunas de calendario oficial, como es un ejercicio propio de la guarda, pues se podrá administrar, pero en las vacunas de fuera del calendario oficial necesitaremos, como entren dentro del ámbito del ejercicio de la potestad, pues la autorización de los dos, que es lo que hemos comentado. Muy bien, vamos al caso 2. Mónica tiene 15 años y hace 4 años, cuando se realizó la vacunación escolar en sexto de primaria, sus padres se negaron a que se vacunara del papiloma. Y ahora este año Mónica ha hablado con su pediatra y ha decidido que se quiere vacunar y lo expone a sus padres. ¿Y cuál sería la opción cierta? Puede decidir en base a la doctrina del menor maduro. Parece que Mónica ya ha tenido relaciones sexuales y es mejor que no se vacune. Entre 12 y 15 años su opinión debe ser escuchada y tenida en cuenta. Ahora ya no se puede vacunar porque está fuera del rango de vacunación. O los padres son los que ejercen la potestad parental y hasta los 18 decidirán ellos. ¿Cuál creéis que es la cierta? Muy bien, la C. Muy bien. Vale. Hemos dicho que en el menor vamos a distinguir el menor por debajo de 16 años y por encima de 16 años. Por encima de 16 años, en materia sanitaria, hay una mayoría de edad, aunque hay excepciones. No vamos a entrar hoy en estas. En los menores de 16 años tenemos el menor de 12, que ya hemos hablado del representante legal. A efectos judiciales, aunque nosotros en la consulta sí que hablamos con los pequeñitos y les preguntamos, el juez no tiene la obligación de que el menor de 12 años sea oído, ¿vale? Lo puede escuchar y, de hecho,
conocemos casos que a lo mejor en otras situaciones no para una vacunación, pero lo pueden citar a juicio, pero es raro, ¿vale? Son situaciones muy concretas. No tiene la obligación. Pero entre 12 y 16 años hablamos de si hay, si hay una madurez para las decisiones sanitarias, ¿no? Para esto, realmente vamos a entender que el joven de 12 a 16 años, el adolescente, es pleno titular de los derechos fundamentales, y uno de los derechos es el de consentir, es el consentimiento, al menos estar informado. El juez va a tener obligación de que ese adolescente sea oído, aunque eso no sea vinculante, porque finalmente, pongámonos en decisiones más importantes, finalmente la última decisión la tiene el representante legal, pero con estos matices, que él es titular de sus derechos fundamentales, que va a ser obligado el que sea oído, que no es vinculante, pero vamos a escucharlo y vamos a individualizar ¿en base a qué? En base a la capacidad de comprensión que tenga de la información clínica que se le está exponiendo, de las consecuencias de entender aquellas decisiones, de la situación. No es lo mismo hablar de una vacuna que hablar de un tratamiento que le depende la vida o la muerte, ¿no? De que pueda consentir entendiendo todo esto, y evidentemente pues habrá excepciones. Si una situación de riesgo vital, pues decirán los representantes. Por lo tanto, aquí hay una sentencia en la que avala lo mismo, ¿no? que los menores son ya, y se ha utilizado este argumento para algunos casos, y que pues, sin entrar en conflicto con los, digamos, con los padres, pues se tendría que escuchar a los adolescentes, ¿no? ¿Y qué pasaría si hubiera discrepancia entre el menor y los dos adultos? ¿Vale? Porque normalmente si el menor tiene discrepancia con los padres, intentaría, en este artículo lo pone, que el hijo sea representado por el progenitor, que no hay discrepancia, pero si hay discrepancia con ambos, entonces se le asignaría un defensor judicial. ¿Vale? Y por tanto, en base a la doctrina menor maduro, como hemos dicho, se le escucharía. ¿Vale? Muy bien, caso 3. Una pareja de 36 años quiere llevar a la guardería a su hija de 2 y en su momento decidieron no vacunarla de nada. Cuando van a matricularla, la directora les dice que deben llevar un certificado de vacunación y de salud firmado por su pediatra, y de lo contrario no la podrán inscribir, ya que hay 15 niños más en el aula. ¿Qué situaciones son ciertas en este contexto? No se puede imponer la vacunación, ya que a menudo existe miedo a los efectos adversos. Las coberturas vacunales a esta edad son del 95% para la mayoría de las vacunas, por ello no es necesario que se vacune. La vacunación es obligatoria para acceder a un centro escolar. El juez debe obligarles a vacunar a la niña, puede obligarles a vacunar a la niña en determinadas situaciones. Y la directora debe velar por la salud de los otros niños y puede no admitirla en la guardería. Tengo que decir que hay dos ciertas. Muy bien, muy bien. Oye, muy aplicados. La D y la E. Muy bien. A ver, partimos de que la vacunación es voluntaria. La vacunación en España es voluntaria. La vacunación se considera que las vacunas son como un medicamento especial. Es un medicamento que, ya lo hemos hablado esta mañana, no es un medicamento que lo vas a administrar a personas sanas, ¿no? Entonces, es una medicación contemplada como especial. También hemos visto que hay leyes actualmente que dicen que cualquier actuación sanitaria tiene que ser consentida previamente informada, por tanto, tiene que haber un asentimiento, no se puede imponer, salvo algunas excepciones. También las coberturas vacunales en España no han justificado nunca la vacunación. Tenemos coberturas muy altas y aunque en época de COVID pues, descendieron, se han recuperado muy bien, y no a base de imponer la vacunación, sino a base del esfuerzo de las sociedades y de todos nosotros. Y la ley de autonomía del paciente, ¿no? Que el paciente es autónomo en sus decisiones en materias de salud, ¿no? Entonces, bueno, hemos hablado del consentimiento, no me voy a extender. Entonces, ¿en qué casos podría ser obligatorio? Bueno, ahí está contemplado por ley que hay dos casos en los que podría ser obligatoria la vacunación, que es en casos de epidemia o cuando haya un riesgo colectivo para la salud pública, que en este caso pues, se discutió con el COVID y no se tuvo que utilizar.
Realmente, como hemos dicho, las leyes actualmente hacen que la vacunación sea voluntaria. Para imponer la vacunación tiene que haber una decisión judicial por en medio, porque entran en conflicto diferentes derechos fundamentales, ¿no? El de la libertad del propio paciente, ¿no? Y digamos, el de vulnerar pues todo el riesgo de la salud pública, etcétera, ¿no? Entonces, el único que tiene la capacidad de, digamos, de ponderar y tomar una decisión y obligar a la vacunación es el juez, porque entran en conflicto diferentes derechos fundamentales. De no ser así, se debería elaborar una ley explícita para esto, ¿vale? Pero a efectos de lo que hay actualmente sería así. Y luego, tendiendo a la escolaridad obligatoria es, aquí lo pone, la escolaridad obligatoria es de los 6 a los 16 años, una escolaridad obligatoria gratuita, en las que aquí realmente hay dos casos de sentencias previas. Una en el 2010 en Granada, que seguramente la habéis leído y lo hemos escuchado todos muchas veces, en el que se impuso la vacunación por un brote de sarampión en la guardería. Hay algún otro caso en Cataluña en el que se dio la razón, un padre que no se dio la razón, perdón, al director de la guardería y no se admitió un alumno porque no estaba vacunado. Y en ese caso, ese alumno no entró en la guardería, pero no se le obligó a vacunarse, ¿vale? Y no hay casos en cursos superiores, o al menos yo no los conozco. Pero es verdad que como la vacunación no es obligatoria y la escolaridad sí, a partir de los 6 años no habría caso en este caso. Por eso el niño del caso que os he presentado tiene 2 añitos, ¿vale? Muy bien, y el caso 4. A ver. Los padres de Alberto llevan, de 6 años, lo llevan al CAP para administrarle la vacuna de la gripe. Alberto no presenta ningún factor de riesgo individual para la gripe, por lo que no está en las listas de candidatos a vacunar, pero sus padres se han informado y, dado que acaban de tener un hermanito y el abuelo está delicado de salud, han decidido vacunar a Alberto. La enfermera lleva poco tiempo en la consulta y no sabe qué hacer, puesto que no está en el calendario de vacunación. ¿Y cuál es la opción incorrecta? Incorrecta. Esto ya es más rebuscado, perdonad. La incorrecta. Ya que los padres llevan una prescripción del pediatra, la enfermera se siente tranquila y vacuna. La enfermera puede aconsejarla y administrarla, basta con una orden de dispensación. Aunque los padres la han comprado con receta médica, ella no tiene obligación de administrarla porque pueden existir efectos adversos en una vacuna fuera del calendario del Sistema Nacional de Salud. Los padres deben consentir explícitamente para vacunar a su hijo y deben asegurarse de que hay vacunas suficientes para los grupos de riesgo. ¿La incorrecta cuál sería? Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, os lo iré argumentando. Y si se tratase de meningitis B, ¿cuál sería la incorrecta? Hay 2. Bueno, pues serían la B y la E, ¿vale? La B, perdón, y la C, o sea, el otro es una C, ¿vale? La B y la C, ¿vale? Y vamos a explicarlo, porque, a ver, hemos dicho que las vacunas son medicamentos biológicos sujetos a prescripción y vamos a diferenciar entre vacunas financiadas y campañas vacunales y vacunas no financiadas. Las vacunas financiadas y las campañas vacunales no precisan una receta explícita médica, porque quien prescribe es la autoridad sanitaria de cada región, de cada comunidad o de lo que sea, ¿vale? Por tanto, la autoridad sanitaria ha decidido esa vacunación y ella es quien prescribe. Mientras que las vacunas no financiadas, la prescripción ha de ser médica y basta con una receta, ya sea pública o privada. Entonces, en este Real Decreto del uso de medicamentos y de productos sanitarios, dice que la receta médica, pública o privada, y la orden de dispensación hospitalaria son los 2 documentos que aseguran la instauración de un tratamiento, ¿vale? Con medicamentos por instrucción de un médico, ¿no? Por lo tanto, se inicia una decisión terapéutica que la inicia el médico o la autoridad sanitaria con una orden de dispensación y, por tanto, ahí se tiene que seguir, ¿vale? Por lo tanto, ahí ya hay una respuesta,
Luego, en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, habla que cada uno, pues en nuestras profesiones, en nuestro ejercicio de profesiones, tenemos pues independencia y autonomía, tanto científica como técnica, pero que después dice que hay una relación interprofesional y un trabajo en equipo que muchas veces pues, se hará de forma jerarquizada o colegiada, pero que vamos un poco, lo que nos dice es que vamos todos a una, siempre velando cada uno pues, con los conocimientos que tiene, ¿no? y cuál es el rol de cada uno, ¿no? Como dice aquí, los médicos, que serían los que harán la indicación y realización de actividades dedicadas a la promoción y mantenimiento de la salud, prevención, el diagnóstico, el tratamiento, etcétera, y los enfermeros o enfermeras pues son los que llevarán a cabo todos los cuidados de enfermería y la promoción, el mantenimiento y recuperación de la salud. Por lo tanto, ahí se desprende que son los que administrarán el tratamiento que habrá prescrito el médico, ¿vale? En este mismo Real Decreto del uso de medicamentos también nos dice que el Gobierno en algunas situaciones regulará la indicación, el uso y la autorización de dispensación de determinados medicamentos sujetos a prescripción por los enfermeros, en el marco de una atención integral de la salud para dar continuidad asistencial mediante unos protocolos. Es decir, que cuando existe un protocolo o una guía clínica que ya está decidida por la autoridad sanitaria y está indicada la vacuna en ese caso, la enfermera puede recomendarla porque está avalada por este protocolo y basta con la orden de dispensación para administrarla, ¿sí? Por lo tanto, aquí ya lo dice también en este otro Real Decreto que en su actividad pueden indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos siempre y cuando exista este protocolo y esta guía de práctica clínica detrás, ¿vale? Y siempre y cuando este colectivo de enfermería pues esté acreditado, existan los protocolos, no nos sacamos de la chistera, sino que existen y existen cuáles puede hacerlo y entendiendo que las vacunas financiadas y las campañas vacunales compiten a la enfermera, ¿vale? Y siempre pues, salvando las excepciones de que se requiere una evaluación médica individualizada, ¿vale? Por lo tanto, atendiendo a esto, un poco lo que hemos empezado, ¿no? También en este caso, las vacunas no financiadas se requerirá una prescripción médica obligatoria, ¿vale? Y la dispensa del farmacéutico. Las vacunas del calendario oficial y las campañas vacunales las prescribe la autoridad sanitaria y basta con una orden de dispensación. Por lo tanto, la receta médica, ya sea pública o privada, en el caso de las vacunas no financiadas, es el documento que nos va a garantizar la instauración de un tratamiento. Por eso decíamos a la enfermera, sí, tiene que dar continuidad al tratamiento, ¿no? Por tanto, el médico es quien prescribirá, hemos dicho que las financiadas será la autoridad sanitaria, el farmacéutico dispensará y no puede cambiar o sustituir el medicamento porque hay medicamentos que si no hay una autorización expresa del médico no se pueden cambiar y entre ellos son los biológicos, las vacunas, ¿vale? Y por tanto, la enfermería es quien administrará. También recordar que dentro del protocolo, de los protocolos, digamos que el proteger a los convivientes de un grupo de riesgo también sería una indicación de vacunar. Por lo tanto, nuestro niño de 6 años, ya que ha tenido un abuelo que está delicado de salud, un recién nacido en casa, entraría en la protección de estos convivientes siempre y cuando ya hayan los grupos de riesgo como tales, ya tengan las vacunas asignadas y existan vacunas, evidentemente, aquí lo pone también el canal de salud. Y recordar que las vacunas no financiadas, que sí que se requiere una prescripción médica, como hemos estado diciendo, pues en estas vacunas siempre a nivel de, digamos, de responsabilidad legal nuestra, pues siempre buscaremos que sean vacunas, evidentemente, si están avaladas por las sociedades científicas, siempre que haya, pues, digamos, la lex artis de los profesionales, pues todo esto nos avala nuestra actuación a nivel de recomendar una vacuna no financiada fuera del calendario. Pero si no estuviese dentro de nuestras recomendaciones por las sociedades científicas, pues ahí sí que hay que extremar porque realmente el riesgo legal aumenta mucho. Pero lo que dicen los abogados es que
Siempre que una vacuna no esté en el calendario financiado, es mejor explicar todos los riesgos. Vale, bueno, yo aquí, pero es lo que dicen. Explicar mejor los riesgos. Siempre, normalmente en las campañas vacunales, pues, les explicamos los efectos más generales, más frecuentes, y en las vacunas no financiadas se debería explicar un poco más si hay riesgos, ¿no? Pues explicarlos un poco más de cara a responsabilidades futuras, que esperemos que no, posibles, y firmar un consentimiento o bien anotarlo en la historia clínica, ¿vale? Y bueno, no sé si os ha servido, pero así como para mensajes para recordar que la administración del calendario oficial es una decisión dentro del ámbito de la administración de vacunas fuera del calendario oficial están dentro del ámbito del ejercicio de la potestad parental. El consentimiento informado es un derecho fundamental. En menores de 16 años consienten los representantes legales, pero entre 12 y 16 años es obligado que el menor sea escuchado. La vacunación en España no es obligatoria y las vacunas no financiadas requieren una prescripción médica obligatoria. Y para finalizar esta foto es para agradecer, bueno, en primer lugar agradecer al Comité Asesor de Vacunas, que aquí hay algunos miembros, pues por el trabajo que hacen, porque el manual hay un capítulo de materia legal muy extenso, y luego agradecer con esta foto a una muy amiga mía, juez de familia, que también me ha apoyado en la presentación. Ya está. Bueno, letrada Roger. Habitualmente decimos no hay más preguntas, señoría, pero yo creo que como no vamos tan mal de tiempo, podríamos permitirnos el lujo de una única pregunta. ¿Se me oye? ¿Sí? Sí. En primer lugar, expresar mi más elevado reconocimiento hacia la disertación de la distinguida doctora Roger. Sin embargo, antes de la intervención del doctor Piñeiro, quisiera hacer una reflexión que estimo oportuna. Soy Valerio Cortido Narváez, soy redactor de la prestigiosa edición digital Periodistas por la Verdad. Estoy al corriente de que el doctor Piñeiro es un acérrimo defensor de las vacunas. No en vano ha publicado un libro al respecto y tiene una consulta específicamente dedicada a familias reticentes a la vacunación. Es por ello que me gustaría saber si en su oratoria hará mención a temas importantes como la forma en la que trata a los pacientes que no quieren ser vacunados, cómo les presiona, qué es lo que les dice. Siendo claros, de dónde ha sacado el Rolex de oro que lleva en la muñeca, así como el sueldo que está recibiendo cada mes por parte de la industria farmacéutica y el Aston Martin deportivo con el que frecuenta un gimnasio de lujo cada fin de semana. El viaje a Bali, a un hotel de 5 estrellas del año pasado. Hola, és el tema de la prescripció mèdica. Nosaltres som infermeres de pediatria d'atenció primària i una cosa és que nosaltres estem d'acord amb tot això, però la realitat és una altra. Que nosaltres treballem molt soles i que la prescripció la fem nosaltres. I si nosaltres no prescrivim la vacuna i expliquem la vacuna, els nens no es vacunen, perquè el pediatre no va venir a hacernos el papelito. I això és segur, 100%. Nosaltres recomanem, nosaltres informem per escrits dels pros i els contres i ho deixem anotat, evidentment. Amb vacunes no financiades, vols dir? Sí, amb el rotavirus i la Nimenrix. I la realitat és aquesta. I qui diga lo contrario, que levante la mano. Ja. No sé, bueno, tanquem aquí. No, sí, era només això, que ens preocupa a nivell legal a l'hora que nosaltres tenim un document des del SAP en el qual posa la informació sobre la vacuna del rotavirus
i nosaltres això ho donem als pares perquè ho valorin si volen posar-li o no i llavors se'n suporten. Sí, això a nivell legal, aquests fulls, estas hojas no sirven como prescripción. O sea, realmente a nivel legal no les sirve. Por lo tanto, sería ideal, o sea, dentro de lo que hemos dicho de trabajo en equipo y tal, pues que hubiese una prescripción en algún momento. O sea, que el médico en la visita tal ya, pero es una cosa a replantear, ¿vale? Bueno, yo creo que hay tema, pero... Gracias. Molt bé. Bueno, después de las... Perdona, Pepe, no sé si... No sé si darte turno de palabra. A mí me gustaría que enseñases tu reloj al auditorio. Bueno, evidentemente no es un Rolex. Es un Casio. Es un Casio. Casio. Bueno, Valerio, veo que eres joven, veo que llevarás, entiendo, poco tiempo en el mundo del periodismo. Decirte que yo no vengo de familia de médicos, precisamente vengo de familia de periodistas. Mi padre es periodista y mi hermano es periodista. Y si hay una cosa que me han enseñado desde que soy pequeño es no desvelar las fuentes, así que no te voy a preguntar cuáles son tus fuentes, pero sí que estas fuentes tengan rigor y que sean ciertas. Has empezado muy bien con el tema de la consulta, has empezado a desbarrar un poco con el tema de las presiones, pero decirte que es completamente falso lo del Rolex. Creo que es evidente que no voy a ningún gimnasio. Por tanto, esas fuentes te estás equivocando y no conozco Bali. No te digo que no quisiera conocerlo y, por supuesto, todo lo que tengo en mi vida es gracias a mi trabajo como pediatra y no por las vacunas. Si quieres, luego charlamos tranquilamente, pero creo que te has equivocado de foro completamente. Bueno, íbamos a hablar de fake news, sí. Y la cosa ha empezado un poco con fake news, ¿no? Metámonos en grano, Roy. A ver si me concentro. Hay un informe de la Universidad de Navarra que dice que por encima del 95% de los españoles considera que la desinformación en general es un tema que incumbe a la sociedad, ¿no? Y la mayoría de ellos, hasta un 83%, creen que es una tasa que va en aumento. ¿Por qué a ti que te gusta el tema hay tanta desinformación y se le da tanta voz a la desinformación en nuestra sociedad? Bueno, a ver, yo creo que hay un tema base y es que de medicina sabe todo el mundo, ¿vale? Sabe todos los que estamos aquí, pero sabe también tus familiares, tus amigos, el vecino. Todo el mundo ha hablado siempre de medicina. En la cena de Navidad, pues siempre, ¿no? Había alguien que decía, yo creo que las vacunas a mí no me da mucha seguridad. Tu cuñado, siempre, ¿no? Era, pues, exactamente. Pero tu cuñado se quedaba ahí. Vale, tu cuñado decía, pues es que se cayó al nacer y pobrecito, pues... Pero claro, el tema no es este, el tema es que si a tu cuñado le damos una red social y tu cuñado tiene éxito en esa red social, ya no se queda solo en la cena de Navidad. Esto va a 100.000 personas, a 200.000 personas. Si resulta que a una persona como, voy a decir una al azar, y no es Valerio, sería Miguel Bosé, le das voz, evidentemente eso va a llegar mucho más lejos, ¿no? Entonces, siempre se habla de medicina, pero yo que soy un fan de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, evidentemente esto tiene sus problemas y eso hace que una desinformación puede llegar mucho más lejos, ¿no? O sea, es como lo que vimos con Wakefield en la revista The Lancet, que ahí no es que fuera el origen de los antivacunas, pero sí que tuvo mucha importancia. Pues imagínate con Wakefield en la era de Twitter, habríamos flipado. O sea que... ¿Y tú crees que los influencers tienen un papel en esto? ¿Tenemos que
crear una cultura para que la gente tenga un poco de orientación a quién seguir y qué consejos seguir, porque claro, es muy fácil seguir a una chica muy mona que se maquilla muy bien y que explica cómo hacerlo, y a un señor que va al gimnasio y que luce su tableta de chocolate y que vende que eso se puede conseguir en 15 días, y es muy probable que cualquiera de estos en un momento dado dé además un consejo sobre vacunas, sobre alimentación, sobre ayuno intermitente. Y claro, es lo que tú dices, tienen cientos de miles de seguidores. A ver, yo creo que influencers somos todos, entendiendo como influencers que eres capaz de influir en otra persona y no influenzar en otra persona, que me lo dijo una vez una persona y digo, esto no tiene que ver con la gripe, por suerte. Pero, evidentemente, esa capacidad de influir en la decisión del otro la puedes tener en la consulta, que es donde debes tenerla, o, bueno, conversar con esa persona, pero luego ya es hasta donde quiera ir cada uno, ¿no? Tú antes estás incluido, has dicho somos, dentro de los influencers, que tienes una cuenta de Twitter con muchos seguidores y, evidentemente, haces una labor fundamental en la transmisión de buena información. Eso hasta donde quiera llegar cada uno, pero yo siempre aprovecho este tipo de charlas para animar a que los médicos en general, todas las enfermeras, todos aquellos que tengan que ver o que tengan relación con el mundo sanitario, pues que den una oportunidad a estas redes, alguna de ellas, y la aprovechen para poder transmitir buena información. Porque ya tenemos muchos que están transmitiendo mala información o que están infoxicando, probablemente buscando, además de notoriedad, es probable que busquen también beneficios económicos, y hay tanta infoxicación que somos nosotros los que deberíamos coger la bandera y liderar esa lucha contra la falta de información o contra la desinformación. Lo que pasa es que nos cuesta creerlo, o no estamos formados para ello, probablemente también. Fíjate, ha pasado una pandemia de la que podíamos haber aprendido tantas cosas, y realmente hemos aprendido algunas, no te voy a decir que no, pero yo es que soy un iluso. Yo pensaba realmente que íbamos a aprender a utilizar los servicios de urgencias de una forma normal. Muchos de los que estáis aquí, que seréis pediatras o enfermeras pediátricas, visteis cómo se vaciaron las urgencias. De repente como que a la gente le cambió el chip y dijeron, entonces un catarro normal y corriente lo puedo mantener en mi casa, o un niño que ha vomitado una vez no hace falta que vaya a urgencias, ¿no? Es como, no, pues todo era consecuencia, evidentemente, del miedo. Y es que estamos ahora peor que antes, peor. Ha pasado un momento que era ideal para haber ensalzado a las vacunas, no recuperado la confianza, porque por suerte en España no teníamos esa falta de confianza. Pero claro, al final, ¿qué es lo que pasa? Que hay un señor que va tranquilamente a vacunarse con su AstraZeneca y justo antes de que le toque la vacuna, de repente hay uno que sale y empieza, ¡paren, paren, paren todas las vacunas! ¡Produce trombo! Y eso sale en televisión española. Y luego queremos nosotros recuperar la confianza en las vacunas. Después de eso, después de cómo se maneja muchas veces la información, Valerio, espero que estés tomando apuntes, cómo se maneja la información. Es muy fácil conseguir clics en una página de un periódico. Yo puedo decir, una persona vacunada frente a COVID ha fallecido. ¡Hola! Todo el mundo, la vacuna no funciona. A lo mejor la noticia tendría que ser, se han evitado tantos fallecimientos gracias a esta vacuna, pero eso no es noticia. Al final la noticia es lo que a ti, como periodista, te va a dar más clics, pero eso es cuando pierdes la noción de lo que es ser periodista, que es ser objetivo e informar, no conseguir clics. Y desde luego el periodismo en este país se merece una vuelta porque no creo que se estén haciendo las cosas bien, y parte de la falta de confianza es porque no se está informando bien. ¿Y cómo se informa uno? En los medios. ¿Y a qué se le da importancia? A la que no lo tiene. ¿Vale? O sea, que hay que... Uy, qué serio me he puesto. Valerio, me has enfadado. ¿Tú crees que tendría que haber entonces algún tipo de regulación sobre algún tipo de noticias? Es decir, noticias, por ejemplo, no ya únicamente de ámbito sanitario, sino noticias de ámbito jurídico. Tendría que
estar acotado en un marco, si no legal, por lo menos bajo una supervisión ética contrastable? A ver, que me estás tocando una fibra sensible, porque yo siempre he sido defensor y lo seguiré siendo de la libertad de expresión, ¿vale? No quiero una dictadura que me diga lo que puedo decir y lo que no puedo decir, y todas las opiniones son bienvenidas, ¿vale? Yo lo único que he hecho en falta es un poco de responsabilidad o que por parte gubernamental no exista tanta impunidad. Es decir, yo no puedo decir lo que me dé la gana en cada momento y soy responsable de lo que digo, porque si en este momento yo en este foro voy y les digo que lo mejor para que un lactante se nutra de forma adecuada es que por cada biberón que ustedes le hagan tienen que añadirle un chupito de vodka. Entonces esto puede generar cierta risa, pero si lo hago en otro foro y yo me lo creo y además lo recomiendo, al final habrá 100 personas, 1000, 10.000 que lo harán. Y su hijo estará perjudicado por ese vodka, porque se va a intoxicar. No infoxicar, se va a intoxicar por una infoxicación. ¿Tendré yo alguna responsabilidad por eso? Pues por supuesto, Salud Pública me dirá, oiga usted, ¿de qué va? Me quitarán la licencia para ejercer la medicina y ya no podré hacer más pediatría. Pero claro, me lo he buscado. Pero aquí, en este país, con respecto a la vacunación y con respecto a muchos otros temas, el que introduce un bulo en el sistema no pasa absolutamente nada. Tú dices, las vacunas llevan grafeno y habrá 4 que se lo crean, pero esos 4 se dejan de vacunar. Esos 4 recomiendan no vacunar a su círculo más cercano. Es decir, tu mentira, tu bulo está afectando a la salud de un individuo y está afectando a la salud de toda una comunidad. ¿Cómo es posible que eso se quede en nada, se quede vacío? Tiene que haber una responsabilidad y yo creo que a estas personas, pues efectivamente, no lo sé porque yo de Código Penal sé lo justo, pero no puede quedar impune. Es que me parece lamentable que haya gente que no se esté vacunando porque las vacunas puedan llevar grafeno y que nadie esté diciendo a estas personas que incluso presentan estudios de universidad, decirles, oye, ¿tú de qué vas? Sal ahora mismo en público y di que ese estudio es todo mentira. No puede ser que vivamos con este exceso de tolerancia. Lo que no sé es cuál puede ser el castigo, pero con un toque de atención yo creo que sería suficiente. Bueno, la cuestión además es que detrás de toda esta infoxicación, muchas veces, no diré todas, hay lucrativos negocios. Entonces, nosotros divulgamos aquí por amor al arte, los grandes compañeros que hay en redes divulgan por amor al arte, pero tenemos que luchar contra divulgadores de su propio negocio, porque a menudo el que dice que la vacuna lleva grafeno tiene al final de la cadena trófica un negocio instalado de una sustancia que te la tomas, que vale 120 euros la botellita y que te quita el grafeno. Sí, o hay un payés que te dice que la vacuna es tan malísima que si no tomas su aloe vera, que vale 25 veces el aloe vera que compras en el Aldi cuando está de oferta, si no te tomas su aloe vera vas a morir de joven porque te has vacunado. Y eso no tiene castigo, y las veces que tiene castigo es tan minoritario que compensa todos los beneficios que le ha reportado ese señor hasta ahora. Detrás de estos grandes bulos siempre hay lucrativos negocios, un poco, como decías tú, hay 2 que se lo creen, estos 2 informan a 4, es como el negocio piramidal que ha existido toda la vida, pero con un bulo por delante para acabar vendiendo algo. Yo a veces lo veo y lo pienso que no sé, o sea, éticamente estamos haciendo lo correcto, aunque muchos nos acusen de falta de ética incluso. Pero claro, a veces yo, Pepe, es que me dan ganas de vender contigo un crecepelos que se llame Serrañeiro, o alguna cosa así, que a ti te funciona fenomenal. Y claro, tendríamos, o sea, ahí sí que te lucras, quiero decir, ahí sí que vendiendo una mentira, sobre todo en personas que por el motivo que sea no puedan sanarse de su enfermedad, es lo más fácil que se puede hacer. Y hay pseudociencias demasiadas, ¿no? Y también una tolerancia con estas pseudociencias exagerada, que es verdad que el gobierno está intentando con las campañas de conciencia pues reducir un poco, pero vamos, seguro que aquí me ocurre. Yo he llegado a discutir con compañeros pediatras sobre el timo de la homeopatía. Así. Y entonces, cuando acabo mi charla, vienen y me dicen, ¿tú por qué hablas de homeopatía si no sabes? Pero que tengo que saber si es agua.
¿qué más tengo que saber? No, tú no tienes ni idea de eso. Y digo, pero bueno, ¿por qué no has levantado la mano cuando yo... Valerio, no levantes la mano. ¿Por qué no has levantado la mano cuando yo estaba diciendo esto y has puesto tu punto de vista en una comunidad científica si realmente crees lo que dices? No, porque esto prefiero en círculo privado, Digo, y de verdad, que es posible que aquí yo me voy a ir porque tengo el AVE, que me tengo que ir rápido, que no va a poder ser, pero sí que la gente te pregunta. Y hay otro tema que es, al final esto también te acaba quemando. O sea, tú llevas mucho tiempo en redes sociales, yo llevo también un tiempo, nunca he entendido por qué tengo tantos seguidores, porque yo hago un tuit muy de vez en cuando, algunos de ellos polémicos, por tirones también. Y ¿por qué es algo tan individual? ¿Vale? ¿Por qué no tenemos una respuesta institucional? Que yo lo he hecho en falta, ¿eh? Y aquí, ojo, que yo, vamos, soy el coordinador del Comité de Medicamentos de la Asociación Española de Pediatría, trabajo con el Comité Asesor también de Vacunas como asesor externo, y me voy a meter con la Casa Madre, con la Asociación Española de Pediatría, pero con muchas otras sociedades. ¿Dónde están las respuestas institucionales que necesitamos? Al final no puede ser lo que diga Pepe, tiene que ser lo que diga una comunidad científica. Y lo que ocurre en las redes sociales, cuanto mayor es la institución, menos te mojas, porque no te quieres meter en problemas, no te quieres meter en líos. Y así tampoco vamos a ningún lado. No digo que se tengan que meter en las broncas que pueda haber en una red social, porque eso no tendría ningún sentido, pero sí hacer documentos donde se manifieste claramente cuál es la posición científica con respecto a un tema. Y eso no se hace porque probablemente genere polémica y eso no gusta. Pero por encima de todo, creo que los que se dediquen o sean responsables de redes sociales en institucionales, o sea, institucionales y asociaciones o sociedades científicas, tiene que ser gente que sea experto en esta materia. Y sin ir más lejos, no voy a decir la sociedad, pero sí que una compañera que era responsable de redes sociales de aquella sociedad me llamó un día, oye, Roy, ¿tú cómo sabes de esto? ¿Te puedo hacer una pregunta? Y digo, sí, claro. ¿Qué es esto del hashtag que tanto veo por ahí? Y digo, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Me estás preguntando eso? O sea, tú que eres responsable de redes sociales, ¿cómo no puedes saber qué es un hashtag? Tú no puedes ser responsable de redes sociales si no manejas redes sociales. Y creo que esa falta de profesionalidad, desde luego, que existe. Y si no va a ser un médico el que lleve esas redes, por lo menos que sea un experto asesorado por un médico. Eso es fundamental. ¿Y qué prioridades destacarías tú en la lucha contra la desinformación y en particular en los bulos contra la salud infantil? Bueno, evidentemente, estando aquí en este foro, uno de ellos yo creo que es evidente, ¿no? O sea, de vacunas, aquí ha hablado todo el mundo, en un momento que la comunidad científica evidentemente ha tenido dudas y no ha podido responder a todas esas dudas, muchos debates que a lo mejor se tendrían que haber quedado en el ámbito científico, pues se han disparado, ¿no? Han salido fuera y eso ha generado desconfianza, pero también porque ha faltado respuesta, como digo, institucional o científica. Date cuenta que empezamos con las vacunas de COVID y decíamos 93% de eficacia. Ah, pues muy bien. 97% de eficacia. Estupendo, muy bien. 143% de eficacia. Pero eso es imposible, cállate, que tú no sabes. Vamos a ver. ¿Nos hemos equivocado? Claro que sí, la ciencia se equivoca. Lo que hay que decir es, bueno, pues habíamos hecho estos cálculos, estos otros, a lo mejor no evita la transmisión, pero sí hemos conseguido reducir la mortalidad. Mensajes claros y directos a la ciudadanía. Bueno, pues uno sería vacunas, otro sería crianza, creo que es fundamental, y desde luego uno que a ti te gusta mucho, por cierto, que sería alimentación infantil. Yo creo que son temas a los que en las redes circula con mucha facilidad y aquí podríamos discutir quién está en algunas redes o quién está en otras. Yo, por ejemplo, estoy fuera de una que se llama TikTok, porque no me veo haciendo vídeos, la verdad, pero es una de las redes que más está llegando a los adolescentes. Y en los adolescentes hemos visto hoy cómo es necesaria la vacunación, por ejemplo, frente a meningococo, es necesaria los recuerdos de la tosferina, es necesaria la vacunación frente al papiloma. Por tanto, tendremos que hacer un esfuerzo para llegar a estos adolescentes. Y creo que la forma más rápida de llegar sería TikTok. No sé si te animas a hacer algo conmigo, tampoco. Bueno, aquí en Cataluña ha habido un partido político que ha hecho un TikTok. ¿Y qué tal le ha ido? Ha habido un partido político que... Vale. Para cerrar, porque vamos justo a este tiempo, porque tienes que coger el tren y porque me gustaría que del público, si alguien quiere levantar la mano,
Otra vez. A ver, espérate. ¿Qué hacemos? Yo casi prefiero que... ¿Qué hacemos con esa persona que por una infoxicación se ha convertido no en antivacunas, sino en reticente a la vacunación? Ha oído al cuñado en la cena de Navidad y le ha calado ese mensaje. Bueno, a ver, ya sabéis que llevo precisamente la consulta que comentaba Valerio en mi hospital en Villalba, donde, bueno, he mostrado la forma en la que yo he conseguido convencer a algunas personas. No es una fórmula mágica, no funciona con todo el mundo, porque además es que podríamos decir que no hay dos familias antivacunas que sean exactamente iguales. Y compartí mi experiencia en un libro que, por cierto, hoy durante la comida una enfermera me ha dicho que gracias a ese libro había conseguido convencer a 3 o 4 personas y me daba las gracias a mí. Yo le daba las gracias a ella, ¿vale? El libro puede ser una guía en la que te puedes ayudar, pero al final esto es paciencia, constancia y tener muy claro la importancia de las vacunas y por qué precisamente con estas personas que tienen dudas son las que tenemos que dedicar más tiempo, dialogar tranquilamente con ellas, con la familia, con los padres y explicarles los beneficios de la vacunación. Pero estos serían los que yo llamo, una palabra que me he inventado, que mucha gente ya lo dice como si existiera, que sepáis que la Real Academia no lo ha aceptado, que es vacunofóbico, porque para mí es miedo a las vacunas, ¿vale? Un miedo que puede haber surgido de redes sociales, de conversaciones con las familias y que creo que es revertible, se puede revertir. Es decir, puedes hablar con esta familia y decirle, mira, estas cosas son así, son así. En el fondo, no vacunan porque tienen miedo y ese miedo tú puedes hablar con ellos y decirle, tranquilo, vamos a empezar con una vacuna, no te preocupes, tal. Estos creo que se les puede convencer. Luego te encuentras los antivacunas, ¿vale? Los antivacunas ya se parecen un poco más a esta rama que estamos hablando de los que buscan otro tipo de beneficio o que han sido infoxicados por personas que buscan otro tipo de beneficio. Es decir, con un antivacunas es más difícil razonar. Se puede, pero va a meter siempre el tema de los beneficios económicos de las grandes empresas. A lo que yo siempre contesto, pues es verdad. Mira, las vacunas mueven mucho dinero, pero es un negocio honesto que ha salvado muchas vidas. Pero no nos vamos a quedar ahora con temas políticos o con temas de dinero. Vamos a hablar de vacunas, de protección y de tu hijo, sobre todo, que es lo que a mí más me importa y a ustedes también les debería importar. Pero bueno, a veces se consigue, otras veces te insultan o te menosprecian y en esos casos yo insisto, o sea, quiero decir esto con toda la paciencia del mundo y el cariño, pero hay que enseñar la puerta a estas personas y decir que no, si te empiezan a menospreciar, evidentemente no tienes nada que hacer con ellos. Y gracias a COVID tenemos una tercera forma de antivacunismo que sería la conspiración, ¿vale? Y con la conspiración mi único consejo es que si conocéis a algún psiquiatra, pues le deis una tarjeta de esa persona. ¿Vale? Porque contra la conspiración no se puede luchar. Hay una persona que te dice, no, tienen unos marcianitos, un 5G con unas antenas, que todos los vacunados cuando se active el 5G, ¡pam!, les va a explotar la cabeza y tú. A ver, ¿cómo razonas con esta persona que se le ha ido la cabeza? Evidentemente, porque eso es una paranoia, eso es un delirio y desde luego creo que nosotros como pediatras no podemos hacer gran cosa y creo que necesita la ayuda de un psiquiatra. Bueno, teníamos más cosas, pero se nos va el... Dejamos una pregunta también, como Mariona, para no estar en esto. Venga. Valerio, déjame, yo le llevo el micrófono. Te he dicho que no dieras la opción. Te doy 3 segundos, Valerio. Valerio Curto Narváez. Vacunar. Oriol Hernández es uno de los residentes más brillantes que he tenido. Y se ha prestado a que vieseis lo fácil que es entrar en conflicto cuando se habla de vacunas y hay uno entre 200 que tiene ganas de montar el lío.
Bueno, siguiente mesa redonda. ¿No, Roy? ¿El qué? Siguiente mesa.